Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. De nuevo, estamos en esta semana en relación y en torno al 11F, el 11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Y en este marco, pues estamos aquí en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, con otro evento más dentro de todos los eventos que tenemos ya planeados para esta semana dentro de la universidad. Y bueno, pues a nombre de la Facultad de Ciencias, de la Comisión de Equidad, bienvenidos sean todos ustedes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y el día de hoy tenemos, siguiendo este programa, a la doctora Andrea Aburto Espina, quien está en esta ocasión acompañándonos en las entrevistas, en este nuevo ciclo de entrevistas que tenemos, Historias de Ciencias, el capítulo ahora de Andrea Aburto. Estas sesiones son para conocer un poco más la parte personal de nuestras científicas aquí en la Facultad de Ciencias. Y para conocerla, porque seguro ya muchos de ustedes la conocen, pero muchos otros no, pues la doctora Aburto obtuvo el título de licenciada en física y cursó la maestría en ciencias en física en la UNAM, y en 1998 obtuvo el doctorado en la especialidad física de sólidos en la Universidad de París-Sud en Orsay, Francia. Desde 1989, que se inició como ayudante en el Departamento de Física de la Facultad de Ciencias de la UNAM, ha impartido clases fundamentalmente en las asignaturas de los primeros semestres de la licenciatura en Física. Desde 1999 es profesora de tiempo completo del Departamento de Física, en donde ha dirigido tesis de licenciatura, servicios sociales y ha participado activamente en tutorías con alumnos. Ha colaborado en el proceso de acreditación internacional de la licenciatura en física, así como en la renovación de los planes de estudio. La doctora Aburto ha participado en el posgrado, tanto en el de ciencias físicas como en el de ciencia e ingeniería de materiales, y como asesora externa en la maestría para profesores de filosofía de las matemáticas. Ha sido sinodal y miembro del comité tutoral de tesis, de maestría y doctorado y de exámenes de ingreso al posgrado. Su investigación en los campos de superconductividad y transiciones estructurales de compuestos orgánicos y estructura electrónica de sólidos la llevó a ser miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Ha presentado los resultados de su investigación en congresos, tanto nacionales como internacionales, y ha participado en comités organizadores de eventos científicos. La doctora Aburto ha ocupado de 2004 a la fecha varios cargos académico-administrativos en el Departamento de Física de la Facultad de Ciencias. Actualmente es la coordinadora general de dicho departamento. Y bueno, para presentarles también a mi compañera en este nuevo ciclo de conferencias, tenemos a Susana Paz, quien, preséntate otra vez. Sí, muchas gracias, Carla. Y pues muy contenta aquí de estar en este segundo día de celebración, de conmemoración por este 11F, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Ayer tuvimos ya la oportunidad de conocer a dos científicas de la facultad en pláticas pues muy bonitas, muy interesantes. Esperemos que nos sigan acompañando en estos días. Y hoy pues igual contenta. Yo pertenezco a la Secretaría de Comunicación y Difusión de la Ciencia de aquí de la facultad. Y pues muy contenta, Carla, de estar de nuevo aquí en esta emisión. Y ya empezando, pues agradecerle desde luego a la doctora Andrea por el tiempo, por el tiempo y por la oportunidad de conocerla. No sé si quisieras empezar, Carla. Claro que sí. Pues Andrea, muchas gracias por otra vez colaborar con nosotros, por darnos la oportunidad de conocerte, de que te conozcan estas nuevas generaciones de científicos, científicas y científiques. Y pues lo primero que te quiero preguntar es, ¿cómo fue tu niñez? ¿Tuviste referentes científicos? ¿A qué jugabas? ¿Desde entonces te interesaba la ciencia? ¿Nada que ver? ¿Estabas pensando en otras cosas, pero no te atraía la ciencia? ¿Cómo fue esa primera etapa de Andrea chiquita? ¿No? Andrea chiquita. Andrea chiquita le gustaba jugar, siempre tuve, no sé decir, habilidades físicas, porque cada vez que me iban a regañar,
me decían Andreita, y entonces decían Andreita, y yo ya sabía que me tenía que escapar. Y entonces había un árbol en el jardín frente a la casa, y yo me trepaba al árbol, y entonces ya de ahí nadie me sacaba, y entonces ya se les bajaba el enojo a mis papás o a mis abuelos, ¿no? Entonces, siempre me gustó jugar en la calle. Tuve la virtud de poder jugar en la calle, de andar en bicicleta, de jugar al, ya no me acuerdo cómo se llama, que tiras la piedrita y saltas, rayuela le llama, bueno, le llama Cortázar, Avión. el avioncito. Entonces, mis vacaciones, yo no nací en México, yo nací en Santiago de Chile y viví allí los primeros 10 años de mi vida. Entonces, teníamos la fortuna de que mis papás tenían unos amigos que tenían una casa cerca de un río, entonces todas las vacaciones íbamos allí y nadábamos y pescábamos y así como el bosque, como en la pequeña Lulú, ¿no? Entonces, como muy lleno de naturaleza, mucho de plantar, de cosechar, de las hierbas de olor, de las recetas de la abuela, de comer lo que cosechaba uno. Todavía se burla mi marido hoy en día porque yo le digo, no sabe como a recién cosechado, ¿no? Entonces, aunque han pasado muchos años, esa memoria olfativa y gustativa sigue. Entonces, yo no pensaba en ciencia, pensaba en subirme a los árboles, en robarme los chabacanos o los duranos del árbol del vecino, eso, así como muy, muy pegada a la naturaleza. Esa fue mi infancia. Y cuando llegué a México, pues eran los amigos y aprender a estar en la ciudad y había un parque cerca y entonces en el parque pues andábamos en bicicleta y jugábamos en la rueda y en los columpios y en la resbaladilla y después aprendí a andar en patines y el truco era bajar en patines por la resbaladilla del parque y esas cosas, así como muy media salvaje, ¿no? Con un término que afortunadamente hoy no se oye, pero fui tachada de marimacha, ¿no? Esas cosas porque me gustaban los juegos de niños, entre comillas, ¿no? Para cómo era la época, ¿no? No soy tan vieja, pero, pero esas cosas han cambiado muy rápido. Más o menos esa fue mi infancia. No, nunca pensé ni siquiera qué es lo que iba a estudiar. En la escuela me gustaba la geometría, era en la primaria que aprendía uno a dibujar pentágonos, primero un círculo y después hacer divisiones para dividir el círculo en tantos lados para poder hacer hexágonos y octágonos y eso me gustaba, ¿no? Me gustaba esta como actividad manual, entre comillas, pues de dibujos y eso, o cuando me enseñaron a sumar 10 años, 5 días, 3 meses y 4 segundos, más 25 años, 10 meses, 50 horas y esas cosas. Me gustaba, pero nunca pensé si me iba a dedicar a eso o a otra cosa, Ya, ¿no? sí, y en esa casa donde, bueno, nos platicas que se jugaba mucho y que era hasta muy salvaje el juego, pues eso creo que sí se ha perdido un poco ya en los últimos años por las condiciones en que habitamos las ciudades, pero en esa casa también, ¿tuviste algún referente a tu familia? A qué se dedicaba? ¿Tus papás, tus hermanos, si tienes hermanos? ¿Había como alguna influencia que tú pensaras así, muy chiquita de me gustaría a lo mejor o alguien te decía algo al respecto? No, yo sé, bueno, lo sé hoy y lo sé desde hace mucho. Mis padres eran científicos los dos. Mi padre era físico y mi madre era bióloga, pero nunca se hablaba de eso en casa. No era ellos iban a la facultad y nosotros íbamos a la escuela. ¿No? No había una diferencia así de esto es lo que tienen que estudiar, ¿no? Entonces mi papá hacía bromas que decía que debería de haberme dicho que tenía que ir a la facultad y a lo mejor yo habría estudiado otra cosa, pero no, nunca hubo un énfasis en qué teníamos que estudiar o que se hablara de eso. Me acuerdo que mi mamá hizo una exposición cuando estaba mi hermano chiquito, estuvo dando clases en una prepa e hicieron un modelo de ADN con globos y con papel, y yo tengo recuerdos de haber visto eso, esas figuras, ¿no? La hélice, pero no, nunca fue así como esto es lo que tienes que hacer.
bueno, aunque hay una broma que estaba la colección de Time Life en casa y mis papás hacían apuestas si yo iba a leer primero la célula o primero el átomo. Y pues no leí uno de los dos porque leí el periódico, ¿no? Y entonces el nombre del periódico, eso fue lo primero que leí, ¿no? Entonces no fue ni lo uno ni lo otro, Ni uno ¿no? ganó, no ganó ni uno. Y ya cuando entraste a la escuela y toda tu incursión, pues para los principios de cuando vamos estudiando, ¿cómo te iba en estas materias que suelen ser consideradas como muy complicadas, ¿no? Y que ahora pues forman parte de tu vida académica cotidiana. ¿Cómo te iba cuando ibas a la primaria y la secundaria y en toda esta etapa que luego se nos complica a muchos, ¿no? Sí, me iba bien. En general, yo fui una buena alumna, ¿no? Entonces me iba bien, pero me gustaban más las materias sociales. Me gustaba mucho leer, me gustaba las discusiones, me gustaba después en la prepa, llevé ciencias políticas, llevé economía, ¿no? Y entonces era como, esa parte me gustaba más. Yo siempre pensé que iba a hacer ciencias sociales, ¿no? Y lo pensé a pesar de, en primero de secundaria tuve un profesor de física que daba una clase maravillosa, maravillosa. Su clase era así como, wow. Y ahí fue que empezó mi primera emoción por física y me siguió gustando, pero era como me gustaba, como a uno le gusta, no sé, las manzanas o las uvas, ¿no? No significa que me voy a dedicar a la agricultura, ¿no? Me gustaba, me iba bien, pero nunca pensé que me iba a dedicar a eso. Yo siempre pensé que iba a hacer letras, porque me encanta leer. Y Ujú. fue muy difícil en tercero de prepa escoger. Escogí materias tratando de hacerlo como muy mezclado, ¿no? Sí estudié en el CCH Sur, entonces escogí pues física y cálculo y esas, pero también escogí economía y ciencias políticas, porque como que no sabía, inclusive el primer año de la carrera en la facultad hice también de oyente un año en economía Mm. y estuve yendo a clases en cosas de literatura para ver si me dedicaba a letras españolas, pues, ¿no? Pero eso de que le digan a uno qué leer y a qué horas leer, pues no se me antojó. Entonces dije, eso no. Y luego en economía me gustaba mucho, pero me gustó más física. Entonces, yo entré a la facultad con la idea de hacer biofísica, con la idea, y yo sabía por casa y por los alumnos de mi mamá que luego los biólogos no saben tantas matemáticas, entonces yo dije, voy a entrar a la facultad, voy a hacer los 4 cálculos y me cambio de carrera y me voy a biología, aunque me atrase. Pero antes de acabar los 4 cálculos, porque pues estas cosas, estas vicisitudes que suceden en la facultad, que uno reprueba cálculo 1 y entonces se atrasa y esas cosas que suceden, aunque uno sea de los mejores promedios antes, llevé otras materias de física y que antes de haber acabado los cálculos y me fui emocionando cada vez más. Entonces ya me olvidé de la física y de la biofísica y sigue emocionándome, pero me dediqué más al hacerse chiquito y mirar adentro de la materia, que es lo que yo hago, Oye, y en como este tener sentido, magia. sí, Pero y en este sentido, ¿qué fue lo decisivo que te llevó a tomar esa decisión? ¿En cuarto semestre o cuándo fue que dijiste, como sí? en Ya. quinto semestre, como en quinto semestre, tuve unos maestros de laboratorio muy buenos, maestros que todavía siguen dando clases y ellos fueron o sea, Jorge Andrade en Electro, fue realmente muy emocionante los experimentos y las cosas que podíamos hacer y en ese momento yo decidí que iba a ser experimental, independiente, no sabía en qué área todavía, pero eso fue lo que me gustó, ¿no? O sea, realmente fueron las clases, los maestros, ¿no? La manera de enseñar. Soy una admiradora del hombre, de la humanidad, del hombre en general, del mankind, como dicen los gringos, ¿no? O sea, de la El humanidad, del ser hombre, humano. del ser humano. Y entonces, desde siempre ¿cómo se les ocurrió? ¿Cómo se les ocurrió, por ejemplo, hacer una aguja para coser una tela? Cómo de un hilo, de una planta sacaron los hilos para tejer, por ejemplo, que es uno de mis hobbies. ¿Cómo se les ocurrió?
Y entonces en mis clases yo estoy muy siempre preocupada que ellos vean que no es que el Señor, aunque no importa que sea tan importante como Galileo, como Newton o como, no sé, Maxwell, que son así como figuras tan importantes, ellos también fueron personas y ellos tuvieron una idea y se les ocurrió algo y qué maravilloso que se nos ocurra. Y los que escriben, ¿cómo se les ocurrió esa idea para ese cuento tan bonito? Es eso, soy una admiradora del conocimiento del ser humano. Es eso, ¿no? Y entonces los experimentos era poner a prueba que se te ocurra un dispositivo experimental para contestarte una idea, ¿no? Aunque yo no fuera ningún tan importante como ninguno, como ellos, pues, ¿no? Sí, y en esto que nos platicas sobre los profesores, creo que a muchos nos ha pasado lo mismo, ¿no? Que encontramos de repente, sobre todo en la prepa, a profesores así que te deslumbran y entonces ya dices, bueno, si no estaba tan segura de algo, a lo mejor por eso ya me voy a decidir por ahí. No sé si te pasó, Carla, pero Sí, a mí sí me pasaba sí. también en la universidad, que tenía mis referentes de yo quiero ser como tal, ¿no? En la academia, ¿no? Porque los ves como, wow, saben tanto, ¿no? Y si además son de que tienen un don de persona, pues así, o sea, que dices, es que estos maestros además te tratan bien, no son muy respetuosos, son además como que te animan a seguir en esas áreas. Y claro, los tuve yo también en la facultad y en la prepa. Y me identifico en eso que dices desde el CCH, porque yo fui en ese mismo CCH en el sur y hice la misma estrategia que tú, tomar muchas cosas porque tampoco estaba decidida. Y me hiciste recordar algunos referentes que, bueno, que vienen a mi mente, pero ahorita como esta entrevista, ¿cuáles son los referentes científicos o tal vez no científicos necesariamente, pero que marcaron o han marcado tu vida, pues para ser ahora la persona que eres, la maestra que eres, tienes algunos de esos referentes, también pueden ser, pues, autores de libros, ¿no? Que uno dice, ¿cómo se le ocurrió esto? Como tú dices, o sea, que uno queda maravillado de lo que, es que, ¿cómo, no? ¿Cómo se te ocurre esa solución? ¿Cómo inventaste esto? ¿Cuáles son los tuyos, Andrea? Uy, este, uno de los primeros referentes es, ahí sí es mi papá. Mi papá siempre decía que antes de ser científico uno era ser humano y eso creo que me marcó. O sea, tienes que ser persona antes que cualquier cosa, ¿no? Eso me impactó mucho. Después, en algún momento de chava en un congreso, me tocó conocer a un premio Nobel y yo le pregunté que cómo se había sentido cuando ganó el premio Nobel. Él ganó muy joven y el premio Nobel el invento de uno de los microscopios electrónicos. Entonces le pregunté, ¿cómo te sentiste? Y me dice, es lo peor que me pudo haber pasado. Y yo digo, ¿y por qué? ¿No? ¿Por qué dices? O sea, uno piensa, ¿no? En ciencias ganarse el Nobel es como lo máximo. ¿Y por qué? Y me dice, porque me quitaron el tiempo de poder seguir disfrutando en el laboratorio. Porque llegan las entrevistas y te piden hacer conferencias y te mandan llamar para acá y te mandan llamar para allá. Y ser famoso no es divertido si uno se divierte solo en el laboratorio. Eso me movió mucho. Después tuve una maestra, la doctora María Esther Brandán, que trabaja en el Instituto de Física, y ella fue una maestra maravillosa. Y podía hablar de sus hijos, y hacía investigación, y iba a Francia, y iba a Estados Unidos, y bueno, fundó todo lo que es la, la, nosotros tenemos la carrera de física biomédica, ella hizo la maestría, no se llama igual, ahora no me acuerdo exactamente cómo se llama, pero siempre como tan, no sé, como llena de energía y diciendo todas las cosas que hacía y hablaba de los átomos, porque ella es física nuclear. Entonces, con tanta emoción con la que hablaba y el decaimiento radiactivo y decía, "¡Ah!", y llega el torio. No, así como con toda la emoción, como si uno estuviera mirando qué es lo que le va pasando a la hora de decaer el uranio y cómo va perdiendo sus partículas y va decayendo en otras, y cómo así. Y entonces, por eso se pensaba en la alquimia. Y ella, con tanta emoción con la que explicaba cosas complejas,
y lo hacía tan sencillo que fue una de mis grandes referentes. O sea, era mamá y era una científica brillante y miraba con unos ojos de amor a su marido que yo dije, "¡Ah! Yo quiero todo eso. Quiero un currículum, un marido, unos hijos y una casa bonita y saber cocinar y no se puede todo, pero hay que tratarlo, ¿no? Sí, y ahora que nos dices todo esto bueno, primero, ¿no? Lo sobre tu papá que nos los mencionas como una figura muy importante. ¿Qué te dijo cuando decidiste estudiar física? Porque bueno, no ganó en la revista, pero ya al final, pues, pues creo que eso Él, ¿qué fue mi lo que te papi, dijo? mi papi era de otra escuela. Mi papá nació en 1932, entonces a él le preocupaba que yo no era tan, a él me decía que yo me dedicaba a la bohemia, ¿no? Entonces, bailaba en un grupo de danza folclórica, hacía teatro, estaba en un grupo de un taller de lectura y al mismo tiempo estaba haciendo la prepa y entonces no iba a acabar. Me fui con mi mamá a Ensenada, y estuve con sus alumnos pescando bichos en la lancha, en un experimento que tenía que hacer cuando tenía que presentar el examen de ingreso al CCH. Y entonces mi papá estaba histérico porque decía que yo no era seria y que yo tenía que abocarme más al trabajo y que tenía que ser más organizada y que no podía hacer 20 cosas, que tenía que dedicarme solo a una. Y siempre tuvimos como conflicto. Y le decía, papá, pero esto es para disfrutar. Dice, pero se tiene que hacer serio, tienes que solo dedicar. Y pues mientras hice la carrera, seguí bailando y seguí haciendo teatro y hacía buceo los fines de semana y pues una que otra materia por ahí reprobada. Entonces me tardé muchos años, ¿no? Y pero siempre he hecho las cosas, dirían los filósofos que soy epicureana, o sea, sí me gustan las cosas que me gustan, así como por placer. Entonces eso que digan es que tiene uno que ser serio y vestirse de gris y andar como deprimido por la vida porque entonces te vas a ganar el Nobel, no, bueno, no va conmigo. Y esa, digamos, era me decía, pero ¿estás segura que vas a estudiar eso? Porque hay que ser muy organizado y tienes que trabajar muchas horas y no puedes irte luego a bailar y no puedes irte luego a tu cosa del grupo de teatro, tienes que ser más ordenada, ¿no? Y entonces, esas, pero pues con todo y mi desorden, estoy aquí porque me gusta y está probado que me gusta. Luego, por ponerte un ejemplo para el futuro, a mí me gusta tejer y me gusta cocinar y me gusta el cine y no, y entonces no, yo cuando tenga tiempo, cuando me jubile. Y ahorita y el presente para que luego ya no vea bien o me duelen las manos o ¿cómo voy a hacer? Es ahorita, es todo. Y yo les digo a los alumnos, tienen que tener alguna actividad de deportes, alguna actividad artística, tenemos que ser integrales, o sea, no, ser científico no significa que a uno se le borre el resto del mundo, somos seres humanos, ¿no? Antes de ser científicos, somos seres humanos. Entonces es todo, ¿no? En esta búsqueda que tú nos dices, bueno, en esta idea sobre que querías, pensaste en algún momento que querías tener lo que la maestra en ese momento viste, ¿no? Que era pues brillante, pero además también tenía una familia, ¿no? Tenía un esposo, tenía hijos. ¿Tú cuál crees que sea como la clave? Supongo que cada quien, bueno, la va encontrando conforme vamos teniendo experiencias y todo, pero para ti, en este disfrutar, desde luego, pero también qué otros elementos se pueden considerar, ¿no? Entendiendo que pues ya tienes pues una experiencia bastante amplia y académicamente pues una solidez también. A lo mejor esto que decía el papá, bueno, tu papá sobre si a veces hay que hacer disciplina, ¿es un equilibrio o es de todo? ¿O cómo lo ves tú? ¿Qué nos puedes decir para ayudarnos a encontrar eso Creo que que tú ya tienes. Yo creo que sí hay un equilibrio, creo que hay un momento y un lugar para cada cosa. O sea, cuando uno está en exámenes, solo está en exámenes. Yo odiaba las colas que había en la cineteca, porque siempre coinciden las muestras de cine cuando uno está en exámenes y entonces yo no podía ir. Pero después
en las vacaciones ya podía verlos, ¿no? O sea, sí, en el momento de que había que estudiar, había que estudiar. Y después en el fin de semana yo podía hacer un postre o en el fin de semana podía ayudar a mi mamá a hacer unas cortinas o los cojines de la casa. No, pero había o sea, es un problema de organización del tiempo, tal vez. No es que lo que hagas hoy es para todos los días o para toda la semana. Entonces aprendí, no sé, yo me levanto en la mañana y me arreglo y vengo para acá y estoy manejando y estoy pensando en lo que preparé de la clase la noche anterior. Entonces llego a mi cubículo y me siento y me tomo mi café y estoy pensando en lo que voy a hacer y reviso mis notas porque en ese momento estoy siendo maestra. Y cuando salgo de dar clase y termino de atender a los alumnos y voy a hacer pipí porque soy ser humano y bajo las oficinas del consejo, ya estoy en el switch consejo departamental y los oficios que hay que firmar y las cosas que piden los profesores, y estoy en ese switch. Y cuando eso se acabó, estoy en el switch de preparar la conferencia pero tratar es bien difícil, es un montón de años de práctica, pero que cuando estás en eso estés solo y en eso. Tal vez dirían los psicólogos, aunque no es de psicología, estar aquí y ahora. No puedo yo estar dando clase pensando en que tengo que firmar oficios, ni puedo estar firmando oficios pensando en que son las 2:30 y no descongelé el pollo y mis hijos no van a tener que comer, porque me hago muy poco eficiente. Entonces, estoy en el momento haciendo lo que estoy haciendo. De pronto me falla y me termino durmiendo a las 3 de la mañana para terminar lo que tengo que hacer y al día siguiente me tengo que levantar a las 7 y dormí 4 horas y me siento que no sirvo para nada en la mañana siguiente, pero tratar de organizarse, creo que tiene que ver con la organización del tiempo, porque a veces es más fácil hacer una sola cosa, o sea, comer, dormir, el transporte, el todo, y una sola cosa, es más fácil la organización que si uno hace 5, ¿no? Pero si uno organiza su día, puede perfectamente, o sea, yo si puedo, dejo de trabajar a las 9 de la noche y cenamos todos juntos y después veo tele mientras tejo y después leo y después me duermo. Entonces, ¿a qué horas, si quiero dormir entre 7 y 8 horas, a qué horas me tengo que dormir y me voy para atrás? Y si tengo que parar de trabajar a las 5 de la tarde para que me den los tiempos, pues ya no se pudo. No, uno se va organizando. No es fácil y muchas veces me falló y ahora porque se inventaron los lentes para tapar las ojeras, como diría mi prima, pero o sea, es como si me las pintara, ¿no? Porque de pronto me falla. Pero creo que es eso, estar en lo que uno está. Oye, sí, y hablando de justamente darle tiempo a todas estas eh, situaciones, todos estos roles que tienes, como académica, me quedé pensando, ¿qué es lo que más disfrutas de esta carrera académica que ya tienes? ¿Qué es lo que más has disfrutado? ¿Qué le dirías a estas Dar nuevas clase, generaciones de académicas que están dar ingresando? clase, ¿Cómo? dar clase. Dar Dar. clase a la 1, dar clase a las 2, dar clase a las 3. O sea, llego cansada, termino de dar clase y es como si me cargaran la pila. Y la otra cosa maravillosa es cuando te sale el cálculo o el resultado del experimento. Esa te salió así como, no, te sientes maravilloso y uno, qué buena que soy, qué astuta que soy, no importa, se llena uno no importa que se haya demorado 2 años y apenas acaba de salir. En ese momento te sientes, no sé, como que floreciste. Esa sensación de cuando te salió Ujú. el inciso 2 de la tarea como una vez en cálculo, la pregunta 1 ¿cómo era el inciso 1 de las 11 preguntas con 7 incisos cada una de la tarea 1 de cálculo 1? Pues me salió una semana después, pero me salió. Y pues hizo que estaba yo un poco lenta, entonces pues reprobé cálculo 1. Pero eso esa emoción
son esas dos emociones. Dar clases me carga las pilas y cuando las cosas salen es emocionante. Es como, no sé, sacar un pastel del horno y que huela rico y que mis hijos sonrían y tengan ganas de comérselo. Y además es el cuando te salió es contigo mismo. El cuando haces el pastel y te salió, lo compartes con otros. Cuando das las clases y te emocionas porque salió el cálculo en el pizarrón. Yo sabía que iba a salir porque llevo muchos años dando clase y porque yo ya lo preparé la noche anterior, pero lo voy haciendo y cuando ellos van viendo a lo que se va llegando y ponen esos ojitos, es apapacha el corazón. Fíjate que ahorita me recordaste a las entrevistas de ayer, y creo que todas han coincidido y coincidiremos en justamente ese momento en el que le ves la cara a un alumno de me cayó el 20, de, acabo de ver como que todo lo que sabía una parte aquí, ¿no? En un cachito, y eso es como así un sentimiento, como eso es bien bonito, bien, te llena en todo sentido como profesor, ¿no? Ver esas caras sí, ya estoy entendiendo, sí, esto tiene sentido, ¿no? Y hablando justo también de la academia, ¿tuviste algún profesor que haya sido tu ídolo o tu inspiración cuando estabas estudiando la carrera, que te provocara a ti ahora como alumna, ¿no? Ese sentimiento de, ya entendí, ¿no? Sí, sí, sí se puede, ¿no? Seguir Y aquí, hay tuve, esperanza, ¿no? Que muchos alumnos dicen, no, ya para qué voy después de 3 semanas de no, iniciar el semestre. tuve varios profesores que tuve esa sensación. Darío Moreno en mecánica, Carlos Quintanar en los laboratorios de Moderna, el otro Carlos en el otro laboratorio de Moderna, Aníbal de la Piedad en electro, María Esther Brandán en física moderna 2. Sí tuve muchos maestros donde era así como de ellos cuando uno entendía, ellos ponían las cosas en el pizarrón y cuando uno entendía era así como, y ellos lo veían a uno y ellos también hacían, era así como una empatía en el gozo del entendimiento, en el que te cayó el 20, ¿no? Sí, sí tuve muchos maestros empáticos en eso, ¿no? No todos, pero sí muchos. Sí, bueno, pues vamos a leer algunas preguntas de aquí de redes sociales. Ale Picasso nos pregunta, bueno, pregunta, ¿hubo algún evento o mentor que haya sido especialmente significativo en su desarrollo profesional? A ver. Un evento particular y significativo en mi desarrollo profesional. Sí, No o mentor, externo, Un mentor. perdón. o mentor también, pero mentor ya nos dijiste, ¿no? Sí, ah, bueno, yo me fui haciendo metas a corto plazo. Primero era acabar los cálculos, los acabé. Qué emoción. Después era acabar las físicas con laboratorio. Qué emoción. Después las teóricas. Después los otros laboratorios. Así, yo me fui haciendo metas cortas. Entonces disfrutaba cada vez. A lo mejor soy media ñoña, pero tenía impreso el plan de estudios de la carrera y lo tenía pegado en la parte de atrás de mi puerta. Y entonces, subrayaba, en mi época nada más había 3 calificaciones, S, B y MB. Entonces subrayaba con colores, con un color todas las S y con un color, otro color todas las B y todas las MBs y decía, ¡ay! Demasiadas S, ya tengo que jugar con las MBs porque yo quiero estudiar afuera y tengo que cuidar el promedio y no, y así iba viendo con código de color, a lo mejor soy visual, pero iba lloviendo y cada vez que se iba llenando me daba una emoción. A lo mejor no es un evento súper importante, pero para mí cada logro pequeñito casi me hacía fiesta sola, ¿no? Y cuando acabé la carrera, era así como, soy pasante, ya estaba haciendo el servicio social y ya estaba haciendo la tesis en el Instituto de Materiales con mi adorado, el doctor Roberto Escudero, eh, que ya estaba yo en eso, pero cuando acabé era así como, acabé, ¿no? Y esos logros pequeñitos. Entonces, evento particular, no, tal vez porque
tal vez cuando Roberto Escudero me dijo que sí me aceptaba de estudiante, porque yo lo fui a ver y me dijo, aquí no vengas hasta que no acabes las cuánticas. Entonces, pues cuando acabé las cuánticas vine y me dijo, te voy a dar esto para leer. Y ya que lo empecé a leer y ya llegué con él y me dice, ¿qué opinas? Y yo empezamos a hablar y me dijo, está bien, te acepto. Así como cuando me llegó, o sea, cuando me llegó la carta de aceptación del CCH, cuando me llegó la carta de aceptación de la licenciatura, ¿no? En la facultad y en el turno matutino. Cuando Roberto Escudero me aceptó de su alumno, cuando me llegó la carta de aceptación en Francia para ir a hacer el doctorado, así como, y cuando el jurado de mi examen doctoral dice, y hemos decidido después de deliberar otorgarle el grado de doctor en física de sólidos con mención honorífica, yo habría bailado y habría saltado ahí mismo, ¿no? Así que, pero no deja de haber neurosis. Yo soñaba, trabajaba en una molécula especial y entonces soñé la noche antes de mi examen de doctorado que me ponían a la molécula justo entre las escaleras y el auditorio donde y si yo no me iba trepando por los azufres y saltaba los oxígenos, no iba a poder llegar y ahí estaban los sinodales y ahí estaba mi maestro y ahí estaban mis papás que viajaron a ver mi examen y yo los veía, pero yo no podía porque se me había olvidado que del otro lado, porque es en 3 dimensiones, también había un oxígeno y no lo había saltado. O sea, la neurosis, pero bueno, me desperté muy angustiada y dije, pero creo que tengo clara la estructura. Si me preguntan de la estructura de esta, ya, palomita. Esas preocupaciones todos tienen. ¿Puedo seguir contando preocupaciones? En cálculo 2 soñé que, está loca esta maestra doctora, que me habían derivado. Y entonces quedé detrás de las líneas del cuaderno y no podía salir hasta que algún compañero no me integrara. Si no me integraba, yo no podía salir de la hoja de papel y poder ir a sentarme en mi lugar a seguir tomando la clase. Bueno, esas cosas pasaban. Evento fundamental, cada cachito, cada logro pequeñito, a lo mejor pequeñito, tal vez como dijo Armstrong, ¿no? Un salto pequeño para el hombre y uno grande para la humanidad, guardando toda la proporción posible. Cada logro pequeñito, a lo mejor para el resto era ínfimo y para mí era muy importante. Ese fue, no el momento, el conjunto de momentos, fueron los logros chiquitos. Sí, y en estos logros, y esto va ligado a una pregunta que hacen en el público, ellos, bueno, preguntan, sé que enfrentar desafíos en una carrera es normal. ¿Usted nos podría mencionar algunos de los obstáculos más significativos que tuvo que superar en su trayectoria científica? Mi trayectoria científica suena como muy grande. En mi trayectoria de estudiante yo se los cuento a los alumnos hoy, reprobé, yo venía de ser la mejor alumna del CCH y me entregaron una carta donde me dijeron que había sido la mejor alumna de mi generación y pues me reprobaron en cálculo 1. Entonces en el primer examen saqué 4 y entonces a una compañera le pedí que me prestara sus apuntes para yo estudiar y a ver si al siguiente examen me iba mejor, ¿no? Y entonces con la idea mía de que pues la matemática es piramidal, ¿no? Entonces para contestar el examen siguiente pues yo tenía que tener la base sólida. Y entonces me dice, ¿cuánto sacaste? Dije yo, 4. Ay, yo no desperdicio mis notas en nadie que saque menos de 9. Uy, no, bueno. Ahora sí, como... Uy. Y entonces, ese tipo de cosas me costaron mucho. O sea, el llegar corriendo a un examen y que me encuentre con una persona que había sido mi ayudante y me dice, sigues aquí contra toda predicción. Ay, no, qué me O parece sea, muy lento esas eso. por eso digo, en mi trayectoria científica como alumna, tuve muchos de esos detallitos que me costaron mucho. Entonces, pues claro, yo me sentía tonta, ¿no? Pues no me da el coeficiente intelectual, no puedo, no sirvo, ¿no? Luchar contra eso fue muy difícil por estos comentarios.
Y entonces yo trato de ser muy cuidadosa en lo que le digo a los alumnos, porque se tarda no, mucho en entender que no saber no es lo mismo que ser tonto. El no saber se quita. O sea, basta con que alguien te ayude o uno solo se ponga a estudiar ya que aprendió a estudiar solo y ya dejas de ser ignorante. Lo tonto no se quita. Y si ya estamos en esta facultad, ya nadie es tonto. Claro. Sí, ya, en ninguna facultad. O sea, hay que tener un coeficiente intelectual mínimo para entrar en la universidad. Ya lo tuvimos, ya estuvo, ya nada más depende del esfuerzo de nosotros. No fue la naturaleza que pues, no nos bendijo. No, no, ya lo tenemos, ya tenemos la bendición. Ahora hay que chambear. Pero hay que luchar contra cosa social que no es tan bonita. Eso no me pasó en la maestría, al contrario, mis compañeros súper solidarios y trabajábamos juntos, los maestros muy buena onda y siempre preocupados porque aprendiéramos más y fomentando el trabajo en equipo. Ni en el doctorado, cuando me tocó dar mi primera conferencia, había conferencias de doctorantes desde los primeros meses de estar haciendo la tesis y ellos muy, todo el mundo así como, a mí me daba espanto de tener que dar una conferencia si tenía apenas un mes de resultados y además era en otro idioma y todo el mundo muy, muy como cobijante, muy, yo te protejo, tú no te preocupes, ¿no? O sea, y no me volvió a pasar. Y luego cuando tengo colegas que hacen comentarios de esos de estilo, pues a mí se me ocurrió mientras desayunaba, porque yo sí soy brillante, no sé ustedes, esas cosas ya tuve aprendizaje, me desesperan, me molesta la gente así. Entonces, problemas en mi trayectoria científica fueron como alumna. como alumna. Bueno, muchas gracias, Andrea. Hay otra pregunta que dice Genaro, que muy interesante de esto que menciona de su niñez, o ya es de hace un rato, ¿qué cree que fue lo que le ayudó más a ser la persona que es hoy en día? ¿Y cuáles cree que son las habilidades no académicas que le han ayudado a lo largo de su carrera? Creo que el haber hecho muchas cosas, o sea, me trepaba a los árboles, andaba en patines, andaba en bicicleta, plantábamos las hierbas de olor con mi mamá, cosechábamos tomates con mi abuela, verla hacer las mermeladas y querer aprender, el montón de actividades de lo cotidiano, claro, mi mamá se las ingenió para que todo fuera divertido, hasta hacer la cama era divertido. Vamos a hacer la cama. Y entonces tú estiras por acá y yo estiro por acá y era todo así como un juego y así aprendí a tejer y así aprendí a bordar y así aprendí a cocinar, todo era como un juego por su manera, ¿no? Pero también la gente que me rodeaba era el haber hecho muchas actividades, yo sí creo que me enriqueció como persona y creo en general que a todos nos enriquece el tener muchas actividades. No estoy diciendo que junto con la carrera uno pueda ser concertista en piano y bailarín profesional y al mismo tiempo concertista en cello y hablar 50 idiomas. No, es un poquito de cada cosa, porque hay muchas cosas que vas a dejar de lado en el momento de hacer los exámenes, porque los exámenes hay que aprobarlos, ¿no? Y yo no era muy buena presentando exámenes, entonces me causaban conflicto. Entonces lo que hacía para no neurotizarme era que leía. Y entonces encontré que si yo leía novela policíaca, como la trama te atrae y te jala, entonces si yo dejaba el libro y después del examen de cálculo lo volvía a tomar, sí me acordaba de la historia. En cambio, otra historia, como no te agarra tanto, y desde entonces pues soy una ávida lectora de novela policíaca, pues desde los exámenes de cálculo, ¿no? Este, y qué es lo que yo, no sé, aconsejaría? A ver, de nuevo la pregunta, ¿va de nuevo? Sí, ¿qué habilidades no académicas te han ayudado a lo largo de tu carrera? Hacer muchas cosas, muchas.
jugar fútbol, jugar videojuegos, ir al cine, tener galán o galana, cocinar. Cuando uno vive solo, después tiene que hacer muchas cosas de las que no son tan bonitas. Tiene que lavar, y ir al súper y lavar los baños. Y si el huevo se hizo el aceite así, pues hay que limpiar la estufa. Y esas son otro montón de actividades no tan bonitas, pero es parte del poderse cocinar uno y no tener que depender de los otros para eso. ¿No? O sea, yo odiaba tener que lavar la ropa y me tocó lavar la ropa desde la primaria, porque mi mamá no tenía tiempo y no siempre teníamos quien nos ayudara en casa. Y entonces yo decía que si los exámenes duraran una semana más, yo ya iba a ir con el vestido de la boda de mi prima que se había casado, porque no tenía nada más limpio, ¿no? Entonces, es este montón de actividades. Y la otra parte de la pregunta, No, creo que ya acabamos esa pregunta. Ya. Sí, era esa. Y bueno, a mí me gustaría preguntarte cuáles son tus obras literarias favoritas, porque bueno, nos has mencionado durante toda la Sí, plática bueno, que que la... lees mucho. Sí, y ya nos dijiste el género, pero que es el policíaco, pero no sé cuáles son las obras que tú dirías uy, que qué, qué que te han difícil, porque hay tocado. como 50,000. Bueno, Este, unas 5 nada más. Ay. hay un escritor, sueco que se llama, Kenin Mankel, que tiene un inspector que es Kurt Wallander. Y este señor vive, Mankel falleció ya, y vivía 6 meses en Mozambique porque trabajaba con el teatro para niños, y 6 meses en Suecia. Y él es el papá de un género literario, bueno, de un género dentro de la novela policíaca, el de la denuncia social. Entonces, un capítulo es sobre el apartheid en África, otro capítulo es sobre el problema de las cibercosas en los 80. Otro problema es sobre las mafias en Estonia, Letonia y Lituania después de de la división de la Unión Soviética. O sea, cada este libro ataca, aparte de que hay un asesinato y el inspector con su gente tiene que arreglarlo, él está el problema social. Y además vas viendo en el libro, porque va paralelo la historia de los personajes con el caso que resuelven en cada uno de los libros, y él va sufriendo de Alzheimer. Entonces va perdiendo habilidades y de todas maneras tiene que hacer la investigación. Entonces es el hombre. O sea, realmente Mankell es uno de los grandes autores, Ujú, ¿no? De este estilo hay varios. Está Markaris, toda la cosa griega, todo el problema económico en Grecia. Está Q Long, de todo el problema ese tiene un inspector en China, todo el problema de la vivienda, el problema de la comida, y muchos cocinan, como Montalbano, que es una serie en la serie italiana, y la gente hay un italiano en Sicilia. Son inspectores que además tienen su vida personal. A uno le gusta cocinar, al otro le gusta cantar, al otro le gusta, además de su novela. O sea, más bien, el personaje tiene una actividad aparte de ser investigador. No importa si el personaje es policía o es investigador privado o ¿no? O Harry Bosch, que ahora está en la tele también, en una de las plataformas. No, todos tienen vida personal y tienen una actividad, un hobby, que como persona les ayuda como a cambiar el switch, y de pronto cuando están a la mitad de, no sé, de la cocinada, por ejemplo, los que cocinan, o hay uno que le gusta oír jazz, les cae el 20 de cómo solucionar el problema. Y eso también pasa en ciencia. De pronto estás lavando platos y se te ocurre la cosita que necesitabas para que el programa corriera. O estás haciendo camas, no si estás con otros, si estás haciendo actividades de uno con uno mismo, ¿no? O en la noche estás a punto de quedarte dormido y te despiertas así porque ya se te ocurrió, ¿no?
Entonces, como dice mi marido, nada más no me espantes, porque dice que yo pego unos brincos, porque ya me voy rápidamente a la sala a que no se me olvide. Hay veces que lo que uno se le ocurre no es tan inteligente como uno creía en ese momento, pero otras veces que sí resuelve los problemas, ¿no? Tal vez por eso, ahora sí tratando de concretar, es que yo creo que es importante tener otras actividades, porque como que la cabeza descansa y solito un pedazo de ella va pensando en lo que uno tiene que resolver y no está uno ahí. Es como hacer ciencia o cualquier actividad, es como redactar. Entonces, después de que el redactaste, lo lees, lo lees, lo lees, nunca ves los errores. Se lo tienes que dar a que lo lea otra persona, porque uno pasa por encima de los, ni ortográficos, ni tipográficos, ni de redacción. Nada más no los ves. Si tu cabeza se va y se va a hacer otra actividad, como que la cabeza descansa de eso y cuando regresas ya ves los errores o ya se te ocurre la idea. Creo que esa es la razón para poder redondear toda la entrevista por la cual creo que es importante tener muchas actividades. Muchas, lo que nos permita el tiempo de transporte, la época de exámenes, hay veces que uno quisiera ir a ver 20 películas al día, pero no hay tiempo ni hay dinero. ¿No? Eso. Creo que con eso redondearía bonito. Sí, y una última, penúltima pregunta, ¿verdad? Sobre este tema, bueno, que nos está reuniendo en esta semana de la mujer y la niña y la ciencia, estos obstáculos que nos mencionaste hace ratito, que tienen que ver, bueno, de más de una condición del ser humano, ¿no? Pero ¿tuviste en tu experiencia, tuviste alguna o implica algún reto o identificaste que había una diferencia entre que eras niña y luego ya mujer y luego chava y todo este crecimiento? Pero a diferencia de los hombres, o sea, en la ciencia a la que te dedicas, pues sí, sí hay una generalidad, ¿no? Bueno, ha habido una generalidad en la que predominan más los hombres, ahora ya no, pero ¿cómo viviste esta parte y si también significó algún reto, algún desafío o no? ¿O cómo fue? Sí tuve profesores pues una clase en la que yo era la única mujer que me dijo, a ver, la que tiene lindas piernas que pase al pizarrón, aunque yo venía con pantalones, ¿no? Pero yo me sentí profundamente ofendida, ¿no? Entonces le dije, creo que no es manera, yo me llamo Andrea. Bastaba con que dijera, Andrea, pasas al pizarrón y yo paso con mucho gusto. Y además me sentí cohibida porque yo estaba hablando y sentía que tenía los ojos llenos de lágrimas y como que no me atrevía a decírselo, pero él aguantó vara y se quedó calladito y me dijo, ok, no sé, será la última vez. Pero de pronto hacía de ese tipo de comentarios porque yo era la única mujer del salón. Eso sí me pasó en varias, aunque como mujeres no era tanta la diferencia cuando con los cursos de cálculo, con los que llevamos con los matemáticos sí había mujeres, pero sí me pasó muchas materias de ser la única mujer del salón. Y eso, pues no tienes tu cómplice, ¿no? Aunque tengas un chorro de cuates y un montón de amigos y todo, hay una complicidad con las niñas o entre niñas que eso como que faltó, ¿no? Y sí me pasó de inscribirme a una y que me dijo, tú que eres mujer, a ti te va a costar más. Y le dije, pues hasta luego, y me inscribí con otro profesor que dijo algún comentario similar y pues álgebra superior 2 la pasé cuando casi al final de la carrera porque nunca me pude inscribir con alguien decente, ¿no? O sea, no, nada más ya que no me firmaran mi tira de materias, porque con ese comentario íbamos a chocar al segundo mes, entonces me tardé en llevarla por eso. Tuve una profesora de electro que me dijo que como yo era mujer a mí me tenía que costar más. Ujú. Y entonces, me dijo que me iba a hacer un examen oral, cosa que a mis compañeros no se los hizo. Sí me fue bien en el examen oral. Y cuando yo vine al consejo a quejarme con los consejeros en turno, pues siempre alguien es amigo de alguien, del otro alguien y nunca pasó nada. Y me tocó el semestre pasado apoyar a un chico que tuvo problemas con esa misma maestra. Juntamos, éramos como 10 mujeres y juntamos firma porque a lo largo de los años no habíamos podido aprobar porque esta señora metía el pie, pues siempre hacía zancadillas cuando eras mujer. Entonces, sí sé qué pasaba, pero es como que, pobrecitos, no están desarrollados, ¿no?
pobres, no han evolucionado, se quedaron en el siglo XVII, ¿no? Entonces, pues, que Dios los guarde y que con su pan se lo coman y yo me voy con otro maestro, ¿no? Claro, claro. Pero sí es cierto que cuando es una y es la siguiente y es la siguiente, de pronto pesa. Sí, esas cosas suceden. Y yo venía de una casa donde mi mamá era profesional, entonces en casa no había esto de, bueno, no había, entre comillas. Había más que era normal que yo estudiara, ¿sí? Pero cuando se echó a perder la lavadora, pues mi hermano, yo tengo un hermano varón menor, los dos estábamos en la prepa y pues a mí me tocaba lavar la ropa porque Sergio no sabía, ¿no? Pues yo ¿a qué horas aprendí, no? Como varita mágica, las mujeres rápidamente sabemos cocinar, trapear, limpiar baños y lavar. Entonces, sí tuve una discusión media pesada con mis papás en la prepa por eso, pero, o sea, muy abierto, pero pues soy de la generación que soy y nací en el año que nací, y entonces pues yo no le puedo pedir a mis papás que funcionen como nacidos en el siglo XXI, ¿no? Entonces, sí hay cosas que me costaron, pero tampoco fue tan importante, no o sea, sí me pusieron zancadillas, sí hubo alguna zancadilla que me sacó moretón en la rodilla, pero ninguna fractura. Hay compañeras y hay colegas que les fue mucho peor que a mí, aunque vinieran también de un hogar de académicos, les costó más trabajo porque sus papás les tenían que escoger al novio o porque los papás decidían con qué materias llevar, con qué maestro, porque conocían el medio, ¿no? Yo tuve varios compañeros que todos éramos hijos de profesores y mi papá siempre me dijo, yo le digo, entre este y este creo que voy a llevar con este, ok, ¿qué libro está llevando? Nunca fue impositivo, ¿no? Pero sí yo, o sea, lo platicábamos y con este otro, ¿no? Pero nunca se impuso. Pero yo sí tuve compañeros donde los papás casi iban al lado de ellos para que les firmaran la tira de materias, ¿no? O sea, hubo papás más pesados que otros, ¿no? Aunque era padre que las hijas estudiaran, no las dejaron tan libres, ¿no? Ahí las andaban vigilando, ¿no? O sea, sé que existe y a mí me pasó, pero no me pasó tan grave, afortunadamente. Claro, y en ese sentido, qué bueno que visibilizamos que todos llevamos unas distintas trayectorias de vida y que mucho depende también de nuestro ambiente, pero también de nuestras oportunidades y ganas de buscar soluciones a quizás problemas o problemáticas que nos pasan a todos, pues desde nuestros abuelos, padres, ahora nosotros, las futuras generaciones y afortunadamente, pues creo que el tener estos espacios, ¿no? Donde se pueda dialogar, donde se pueda visibilizar, que sí ha habido un cambio, que a lo mejor va lento, que quisiéramos que fuera más rápido, pero que sí ha habido un cambio y que qué bueno que pues podamos ver estas diferencias ya, ¿no? Pues por ejemplo, yo ya no veo muchos papás viniendo a la facultad ahí en los salones, ¿no? Sí he visto, pero muy pocos y por situaciones diversas de otra índole, no necesariamente el llevar con ciertos maestros y ser impositivos. Qué bueno, celebro que no hayas pasado tan mal, no así con otras personas. Esperemos que les haya, que sí, bueno, si tienen algún problema se acerquen. Ya también hay otras instancias y otras regulaciones en la misma universidad que podrían coadyuvar a que tengamos espacios pues, libres de violencia, ¿no? Y ya por último, ahora sí, para terminar, Andrea, una pregunta que ayer formuló Susana y ahora la formulo yo a ti. ¿Qué le dirías a Andrea chiquita si pudiéramos viajar en el tiempo? ¿Qué le dirías para que fuera más fuerte, para que no se preocupara, para que la llevara más leve? ¿Qué le dirías a esa niña adolescente que quizás estaba indecisa en qué estudiar? ¿Qué le dirías para ahora, en retrospectiva, respecto a su A ver, carrera científica? es un poco difícil porque la Andrea chiquitita se comía al mundo. La Andrea adolescente, sí, empecé a engordar y esa parte no me gustaba tanto, pero me comí. Ojalá tuviera hoy, a mis 60, la seguridad que tenía en mí a los 18. A los 19 empezaron los golpes. Entonces, saber que uno se levanta,
saber que no te afecten los comentarios desagradables, saber que, aunque sea obvio, no es importante lo que los otros piensen de ti. Y que, como ese profesor, ¿no? Sigues aquí contra toda expectativa. O sea, con 10 años menos le miento la madre, con 10 años más me cortó las venas, ¿no? O sea, en ese momento no supe qué hacer. O sea, yo nada más sentí que tenía aquí el llanto atorado y que no se tenía que ver porque iba corriendo a un examen. Y entonces en mi cabeza decir, fuera, 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 quitar los dementores que me están quitando la energía porque voy a presentar mi examen y ya después veré qué hago, ¿no? Y Ok. bueno, la vida se portó amable conmigo y muchos años después me tocó dar una especie de conferencia sobre algo, no voy a dar los temas porque se puede saber, y conté esto y él estaba en el público. Y entonces dije, y aquí el profesor presente me dijo tal cosa. No, sí, me lo dijiste. Y no me hiciste porque tenía un examen, pero me echaste tus dementores encima que me chuparon toda la energía como 15 días, ¿no? No, pero no puede ser, pero yo no quise, pero... Entonces, fue una venganza dulce. Y muy amable, yo muy amable, pero pues balconía en público, ¿no? Qué bueno, sí. Este, Pues muy bueno. ahora, N años después me atreví, en ese momento de verdad que me costó mucho trabajo salir de ese comentario. Y no sé si lo hizo porque yo era mujer o porque se sintió divertido o porque de verdad pensaba que yo era una nula para estar en la carrera y debería de irme a hacer corte y confección. No tengo idea por qué lo hizo, pero lo hizo y a mí me hizo mucho daño. Y me costó, todavía lo cuento y me da, ¿no? Así, esas son de las cosas que no debemos decir nunca a nadie. Pues muchas gracias, Andrea. Sale pues, Desafortunadamente se nos ha acabado el tiempo, pero pues siempre es un gusto hablar contigo, ahora aquí en este ciclo de entrevistas y compartiendo aquí con Susana, pues qué les digo, qué mejor. Muchas gracias y a nombre de la Comisión de Equidad de la Facultad de Ciencias, los esperamos en la siguiente entrevista que ya está en unos minutos más y bueno, pues nos vemos en unos minutos. muchas gracias. Muchas Gracias, gracias por la doctora. organización. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego, un gusto. Gracias. Bye.